no todos los cubanos que van allí van engañados, ni mucho menos. Muchos saben que van a la guerra. Al principio puede ser diferente. Muchos entrenan cuando llegan en una ciudad que se llama Ryazan, está como a 1 hora y media de Moscú. Ya había visto a algunos de los que estaban prisioneros y fuera de cámara y todo, algunos sí dicen que pensaban que iban a la construcción, pero otros sabían. Una parte del mensaje de uno de los mercenarios, de los cerca de 20.000 mercenarios que en estos momentos se encuentran en Ucrania sirviendo a los intereses de Rusia. Vamos a escuchar esa última parte de ese mensaje y vamos a tener también la oportunidad de escuchar la entrevista que hizo Orlando a uno de ellos en la cárcel para después poder comentarlo con todos ustedes. Vamos a escuchar. Soy ciudadano cubano y lo único que quería era trabajar, ganar dinero, tener una vida tranquila con mi esposa, caminar por un país libre sin que la policía me azotara, ni me pidiera documentos, ni me deportara. Fui lanzado como carne de cañón por ir a pelear una guerra que no era mía. Después que me prometieron de llevarme como trabajador, como trabajo, no como carne de cañón a una primera línea donde muchos compañeros míos murieron y donde yo no morí por milagro de Dios o por suerte del destino. Lo único que quiero es que mis compañeros abran los ojos y que se nieguen bajo cualquier circunstancia en montarse en otro vehículo como este o en firmar un contrato como este. No se sabe cómo paramos. Nos prometen una cosa y al final nos mandan a hacer otra. No es una guerra nuestra. Tratemos de ganarnos nuestra vida de otra manera y aunque tengamos que trabajar mucho más duro y tratemos de mantener nuestra familia mejor, primero junta que rica. Bueno, pues Eric, 20.000, pero en una cifra que podría multiplicarse por 15 o por 20 en estos momentos mercenarios cubanos. 39 que hasta el momento por lo menos se sabe que han perdido la vida en esa invasión de Rusia a Ucrania y un silencio cómplice, no solo del régimen de La Habana que los utiliza como carne de cañón, sino también sobre esta exportación de jóvenes cubanos al frente de batalla en un negocio tolerado por la comunidad internacional. Mira, esto es un tema y Orlando y yo hemos estado en paneles desde el año pasado, inclusive anteriormente, hablando de esto. No es un tema nuevo, que los números hayan aumentado, es normal. Que es una cosa que abiertamente, una de las más sorprendentes es que Cuba abiertamente no es penalizado por esto. Inclusive la Unión Europea continúa ayudando a Cuba a pesar de su apoyo a Ucrania abiertamente. Por un lado los europeos apoyan a Ucrania, pero por el otro lado saben que las tropas cubanas están ahí. Y esto, no todos los cubanos que van allí van engañados, ni mucho menos. Muchos saben que van a la guerra. Al principio puede ser diferente. Y no escuché el primer segmento, pero hay tropas especiales cubanas también. Muchos entrenan cuando llegan en una ciudad que se llama Ryazan, está como a 1 hora y media de Moscú. Ahí hay siempre bases de entrenamiento de diferentes fuerzas rusas y los cubanos muchos pasan por ahí. Yo he estado en esa ciudad como 4 o 5 veces, no durante la guerra, pero en mi viaje a Ucrania en los últimos 3 años, que hay varios, ya había visto a algunos de los que estaban prisioneros y fuera de cámara y todo, algunos sí dicen que pensaban que iban a la construcción, pero otros sabían. Y yo creo que es importante saber que ya no es solo que el gobierno cubano obviamente estaba mintiendo desde el principio, pero que también ya los pueblos ya se saben que muchos saben que van por lo menos al conflicto. Miren, yo soy muy crédula en algunas cosas y extremadamente incrédula en otras, y esto me permite ser incrédula en estos momentos. Cuando yo estuve en Cuba en la última visita en el Estadio Panamericano, no faltó una persona, yo creo que había un hueco de quizá alguna persona muy mayor que no tuviera un celular en las manos. Con este celular, que es una ventana al mundo, a mí nadie me puede venir ahora a contar que esos jóvenes son llevados solamente con engaños a ese campo de batalla, porque todo el mundo sabe lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, todo el mundo puede ver a través de los teléfonos qué es lo que está pasando entre los dos países y todo el mundo sabe que no se está hablando de reconstrucción porque todavía es una guerra que está perfectamente abierta. Así que esa ingenuidad es lo que quizá, ¿cómo explicarte? Hace que sí sea una advertencia para los jóvenes que están escuchando, pero creo que muchos de ellos están advertidos. Yo creo que hay que insistir en el aviso. El aviso no solamente viene por parte nuestra y por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que el año pasado sacaron un video con los combatientes de una de las unidades especializadas de Ucrania diciendo a los cubanos no vengan aquí, les va a costar la vida. Están agrediendo a un pueblo que nunca las ha agredido ustedes. Quédense en Cuba, luchen por la libertad en Cuba.
esa advertencia está dada. Esto es una operación encubierta masiva del régimen comunista de Cuba, en el cual participan de lleno las tropas especiales. Yo he visto los videos de los asaltos, tengo la foto de fuerzas especiales cubanas muertas en combate, tengo las identificaciones que me lo han provisto las Fuerzas Armadas de Ucrania, y ha aumentado tan dramáticamente y tan rápidamente el número de tropas que Ucrania se sintió obligada a hacer esta revelación ante el Congreso americano. Y yo creo que eso es lo notable. El régimen de Putin está utilizando a la población musulmana de Rusia para la guerra, en un intento de control de población y de sometimiento de Ucrania, sobre todo Dagestán, Chechnya, pero también está usando a los cubanos para eso. El uso de tropas coreanas fue un fracaso, no les sirvió como ellos querían. Ellos en los cubanos han encontrado otro tipo, otra dimensión de asistencia. Y como dijo Eric, y yo te repito, no solamente es gente enviada a hacer carne de cañón en la trinchera, son tropas especiales también, y hay una buena documentación de que estas tropas especiales castristas han estado en todas las batallas claves de la guerra. Algunos, Marian, han sido condecorados por lo que hicieron en Bakhmut, por lo que hicieron en Mariupol, por estar con las tropas Wagner. Todo eso está documentado. Ahora, yo le preguntaba a Eric, le preguntaba antes a Orlando, le decía, ¿cómo cambia la perspectiva de todo esto? Que aunque es una investigación que se viene realizando desde hace un año, año y pico, y se sabe, si nosotros lo sabemos, ustedes lo saben, es obvio que las agencias de inteligencia de este país lo saben también. Pero mi pregunta ahora es, ¿cómo cambia de alguna forma la perspectiva a día de hoy con esta administración en el poder y cómo cambia también la perspectiva de América Latina, el que Rusia esté funcionando como un subcontratista, que Cuba esté trabajando como un subcontratista de Rusia, donde esté entrenando jóvenes, donde esté lanzándolos a carne de cañón, que se puedan llegar incluso a radicalizar mucho más y después regresar a este continente? Mira, yo creo que una de las cosas principales que puede hacer es la Unión Europea retirar la ayuda que le da Cuba, ¿no? Y que continúe dando ayuda. Yo creo que esa es primera base. Esto es algo que el gobierno viene manejando desde el principio, como sabemos todos los que estamos hablando en este panel. Así que creo que es una manera directa porque están cobrando millones, ¿no? Decimos al soldado cubano le pagan 2.000, imagina cuánto le pagan al gobierno cubano por cada soldado. Pero creo que inclusive lo que ha pasado ahora, mira, hemos hecho muchas entrevistas, yo siempre te he dicho que Putin no quiere paz. Y yo creo que finalmente el mundo lo está viendo, ¿no? Porque siempre que digan, no, que él no quiere ni parte de Gerson, ni parte de Zaporilla, nada de este tipo de cosas. El punto es tumbar al gobierno. Le queda claro ahora, queda más claro que el agua ahora, no puede quedar porque Putin lo ha hecho más claro que el agua. Entonces, si es así, y si Europa ve esto como una guerra que va a ser a largo plazo, siempre he dicho que iba a ser una guerra larga, lo dije desde el principio. Entonces, una de las maneras es quitarle este tipo de soldados o mercenarios que está usando Rusia. ¿Por qué? Como bien decía Orlando, se están usando estas poblaciones donde no recluta Putin, es alrededor de Moscú y San Petersburgo. Ha reclutado en Dagestán, ha reclutado en Ingusetia, ha reclutado en Chechnya, ha reclutado en las poblaciones tayikis, de Turkmenistán, de otras partes, y claro que hay rusos de otras partes que también han ido, pero los centros grandes no han reclutado. Eso es número uno. La otra cosa importante es, hay que dejar a los ucranianos disparar adentro de Rusia. Si tú ves, yo he hablado con rusos que han estado en que vienen de ciudades fronterizas o que tienen familias en ciudades fronterizas, perdón, y en esas ciudades no hay un apoyo. No es que una masa popular vaya a tumbar a Putin, pero tiene que sentir la guerra. Esta idea de que Putin va a usar armas nucleares, yo creo que esas situaciones, sube si él se está cayendo del poder o si está perdiendo Crimea, pero los turcos les tumbaron 2 aviones rusos en el 2015, los norteamericanos mataron unos 200, 300 en mercenarios Wagner en el 2018, todo esto en Siria, y Putin amenazó todas las veces. Creo que hay que dejar que Ucrania pueda traerle la guerra, desafortunadamente, a la casa de los gobernadores, a romper autopistas, que haya disrupción en la vida cotidiana de Rusia, porque a largo plazo, mira, esto es como Lenin le decía a los rusos, si ves algo flojo, continúa, si te encuentras con metal, échate para atrás. Y yo creo que Putin solo entiende esto porque él está jugando el juego de largo plazo, mientras no tenga que reclutar en esas áreas, no ve ningún problema de continuar la guerra. Miren ustedes, vivimos en un mundo tan hipócrita, y yo creo que hay que decirlo tal cual, donde en esta, por ejemplo, Asamblea de Naciones Unidas, una vez más, a mí me encantan los mensajes grandilocuentes, a mí me encanta que Zelensky se dirija a la gente, pero al final del día, cuando tú tienes a Rusia que está sentado en el Consejo de Seguridad con poder de veto para anular cualquier
cualquier norma en su contra, ahí estamos dándonos cuenta del poder fáctico que existe. Pero además hay otra cosa, y creo que tú tienes razón. Ha habido reunión en Alaska, ha habido intento de reunión en Turquía, a la que finalmente solamente asistió Zelensky. Hay posibilidades de alto el fuego, hay conversaciones, Estados Unidos se mete por medio, hay optimismo, se habla de sanciones, se habla de subir el precio, de bajar el petróleo, por ejemplo, en Arabia Saudita para perjudicar lo que puede llegar a ser el petróleo de Putin. Hay muchas cosas en juego, pero hay una realidad, y es que la sociedad rusa, aunque no puede salir a manifestarse o a defenderse, está harta de esta guerra, completa y absolutamente harta. Ya desde hace años, comentábamos con Eric, y lo comentaba con Orlando en la pausa, en el propio campo de batalla había camiones incineradores para incinerar a los soldados y que no tuvieran que regresar en esas bolsas negras hacia Rusia. Y esto va a tener un antes y un después. Y ese ataque que pueda traspasar la frontera simplemente entre Rusia y Ucrania va a abrir la llaga de esa sociedad que en un momento dado va a tener que manifestarse porque el número de muertos es inmenso.